Buenas tardes. En este ejercicio vamos a plantear un conjunto de escenarios para poder pensar de qué manera adaptar las nociones de bioética en un sentido en el que todavía no se ha hecho hasta ahora. Este ejercicio está dirigido a los alumnos que cursan la práctica final obligatoria y que desde el punto de vista académico han tenido un recorrido por la bioética haciendo énfasis en la bioética principialista, pero vemos que en este contexto esta bioética se conmueve fundamentalmente desde sus bases más académicas. Por lo tanto, hay que pensar otros desarrollos y en este sentido es que destinamos un poco de tiempo para ver de qué manera podemos lograr este objetivo. Cuando aparece una nueva enfermedad contagiosa, los epidemiólogos siempre consideran dos escenarios: la erradicación o la contención. El primer caso, la erradicación, es el más deseable y consiste obviamente en detectar rápidamente a todos los infectados y aislarlos hasta conseguir que el virus desaparezca y que desaparezca completamente de la circulación entre los seres humanos. Esto, por ejemplo, se consiguió con el coronavirus del SARS y desde el 2004 no se ha detectado ningún caso en el mundo. En cambio, al COVID-19, la humanidad ha llegado demasiado tarde porque el nuevo coronavirus ya está extendido por todo el mundo y no podemos erradicarlo. Entonces la única estrategia viable es la contención. En este sentido, toda nuestra esperanza está puesta en la vacuna. Pero ¿qué pasa si no logramos nunca una vacuna para hacer frente a los estragos del coronavirus? Bueno, en realidad podemos pensar el tema desde diferentes niveles. Por ejemplo, ¿qué razones tenemos para ser optimistas y pensar que sí se conseguirá desarrollar una vacuna? La primera es que nunca antes a nivel mundial se han invertido tantos recursos para poder luchar contra una enfermedad. Es decir, nunca en la historia humana ha existido una colaboración semejante entre investigadores y redes de científicos de todo el mundo, e incluso en estos pocos meses ya hay más de 100 vacunas, creo que son 123 procesos de prueba de vacunas en desarrollo. Desde este lugar, esta cuestión, en la respuesta de todo el sistema científico mundial, parece bastante alentadora, pero obviamente insuficiente. También hay un factor que ya lo hemos visto en el artículo de Andrés Piqueras, que es que las cuarentenas han provocado un enorme daño económico y social y todos los gobiernos son necesarios, es decir, son conscientes de la necesariedad de obtener una vacuna, es decir, para poder normalizar la estructura de funcionamiento de la sociedad. También hay un factor dentro de la lógica capitalista que es el afán de lucro. Es decir, esto suena por ahí un poco cínico, pero vemos que la racionalidad dominante del sistema es verdaderamente así. Es decir, quien obtenga una vacuna va a ganar muchísimo dinero porque tiene un mercado de miles de millones de personas. Y además de los incentivos económicos, el Estado o el país que desarrolle una vacuna obtendrá una victoria geopolítica enorme. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que China desarrolle una vacuna y le demuestra a otros países que esta vacuna funciona, es decir, que es efectiva. El equilibrio de poderes se habrá alterado y fundamentalmente podemos trazar un paralelo entre lo que sucedió con la carrera a la Luna en la época del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, conocido como la Guerra Fría, y podemos pensar que esta lucha desenfrenada, esta gran inversión para conseguir una vacuna, tiene también el mismo impacto político, es decir, va a marcar un antes y un después en el equilibrio de poder mundial. Pero por otro lado, también tenemos algunas razones para ser pesimistas y para poder pensar que no siempre se consigue desarrollar una vacuna, y este puede ser el caso, es decir, puede que la humanidad no consiga efectivamente desarrollar una vacuna que tenga eficacia.
Y en particular, ¿por qué podemos pensar así? Bueno, en principio porque la historia de la medicina indica que nunca hemos podido desarrollar una vacuna para ninguno de los coronavirus humanos que conocemos. Es decir, y sabemos que los coronavirus existen desde hace muchísimas décadas. Según va pasando el tiempo, también el virus va sufriendo mutaciones, porque bueno, sabemos que todos los virus mutan, y entonces ahí se haría irrelevante cualquier vacuna que pudiésemos desarrollar ahora. Por ejemplo, pensemos en el caso de los virus de la gripe, que cada año necesitan una vacuna nueva. Es decir, afortunadamente por ahora el coronavirus ha mutado a un ritmo mucho más lento que el de la gripe, a pesar de que en estos meses ya lleva 12 mutaciones, es decir, hay 12 cepas diferentes de acuerdo al lugar en el mundo que estemos estudiando. También porque hay procesos en los cuales por diferentes razones el logro de la consecución de una vacuna fracasa. Por ejemplo, hace 40 años que la medicina moderna está buscando una vacuna frente al virus del VIH que provoca el SIDA, y esa vacuna, bueno, no se ha conseguido. En este sentido, también vamos a ver que la vacuna más rápida jamás desarrollada fue la de las paperas y tardó 4 años en ponerse en el mercado una vacuna. Por ejemplo, para el virus de la varicela fueron necesarios 28 años. Esto quiere decir que la cuestión de la vacuna puede también que no se pueda lograr. Y entonces acá viene lo interesante en esta etapa para que podamos pensar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, exploremos algunos posibles escenarios si no desarrollamos la vacuna. Por ejemplo, hay un escenario único que indicaría: no desarrollamos la vacuna, el virus sigue circulando indefinidamente, pero no se generan todas estas olas de impactos y de enfermedades tan bruscas como la que hemos vivido en estos meses. Es decir, que los hábitos y la concientización de la población, la información, más algunas políticas puntuales, son suficientes para tener controlado el virus. Entonces se van a producir todos los años algunos casos, pero la evolución de los brotes de las personas enfermas siempre están controlados. Dentro de ese escenario, ¿qué principios y qué reglas de la bioética serían más útiles? Esto es lo interesante para pensar y en esto consiste el ejercicio. Por ejemplo, frente a otro escenario, un escenario totalmente diferente. No desarrollamos la vacuna, el virus sigue circulando indefinidamente y se generan olas dramáticas de contagio como la que hemos vivido en otros meses, pero en países distintos. Y entonces todos nosotros, es decir, nuestras vidas cambian porque debemos acostumbrarnos a vivir con cuarentenas y con confinamientos severos algunas semanas al año. Por lo tanto, en este escenario, ¿cuáles serían los principios y las reglas de la bioética que estarían funcionando mejor, ¿no? Así como hipótesis. Bueno, también hay un escenario 3 que podría ser también, tal vez sea el más probable. Es decir, por ejemplo, en el escenario 3 no desarrollamos la vacuna, el virus sigue circulando indefinidamente, pero como ha pasado en la historia, el virus sufre alguna mutación que lo convierte en un agente mucho menos letal. Es decir, los virus suelen sufrir mutaciones que los hacen menos letales porque sin su huésped ellos no tienen tampoco ningún futuro, entonces se van atenuando. Si el nuevo coronavirus se convierte en una gripecina, en un resfriadiño más, como otros coronavirus que ya conocemos, entonces pensemos ahí qué es lo que habría que mejorar en cuanto a las reglas y a los principios de la bioética. Bueno, este ejercicio se basa en los materiales que ya tienen para leer, más algunos nuevos, y vale para los 4 grupos que están trabajando ya en las salas de situación. Muchas gracias.